Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Claudina Domingo. Voy a presentar en esta ocasión en la Feria Independiente del Libro del Fondo de Cultura Económica mi libro, mi novela más reciente, La noche en el espejo. Me acompaña Lola Horner, con quien voy a tener una charla. Eh, yo tenía una impresión equivocada de la hora del evento, así que Eduardo Rabasa no puede acompañarnos en esta ocasión. Le agradezco mucho su disposición. eh, de antemano y en fin. Bueno, ahora lo que yo quisiera un poco hacer como en esta dinámica, Lola Horner conoce la novela bastante bien, es tener una charla un poco más informal, un poco, nada más vamos a estar ella y yo. Y bueno, quisiera decir que esta novela es una novela que yo considero de alguna manera, no solo es mi primera novela, sino que la considero una autobiografía onírica y vamos a hablar un poco del tema del sueño y de los sueños al respecto de la literatura y de la narrativa, ¿no? Hola, Lola. Hola, Clau. Toda Bueno, la palabra. gracias. Primero que nada, gracias, Claudina, por tu invitación a comentar este libro maravilloso, en muchos sentidos de lo maravilloso, y gracias también a la Feria del Libro Independiente por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar platicando un poquito sobre La noche en el espejo, que es este libro súper, súper bonito que acaba de editar Sexto Piso, que está recién salido de horno. ¿Y de dónde surge la idea? Claudina, tú empezaste escribiendo poesía, después tienes este libro de cuentos que se llama Las Enemigas, pero como bien acabas de mencionar, La noche en el espejo es tu primera novela. ¿De dónde surge la idea de escribir esta novela? ¿Cómo se incorporó a tu proceso creativo y de dónde viene esto de la autobiografía onírica? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Mira, yo era 2016, mediados, y yo tenía atravesada la idea de escribir una novela desde varios años antes, porque pues finalmente uno solo se siente narrador si escribe una novela, ¿verdad? Es un mal concepto, pero ocurre, ¿no? Ocurre. Eh, lo que ocurría es que yo tenía una idea bastante elaborada de una bueno, más que bastante elaborada, bastante trillada de una novela histórica, ¿no? Y había fantasmas en esa novela histórica y cosas de esas, ¿no? Pero me estaba aburriendo infinitamente, he de decirlo, que me aburría escribirlo. Entonces me encontraba un poco como sin saber si continuaba con eso o si hacía otra, o qué más hacía, ¿no? Porque era un proceso en el cual yo estaba convencida de que tenía que escribir todos los días, ¿no? Entonces, había tenido yo la preocupación de escribir al respecto de los sueños, al respecto de mi vida onírica en varios momentos de mi vida y me había salido por ahí algún poema que está en tránsito, eh, pero no había pensado cómo podía hacer algo en la narrativa con una cuestión tan esquiva y tan aparentemente inconexa entre episodios, como puede ser el mundo onírico. Y un día tuve un sueño que me hizo ver, que es la primera parte del primer capítulo de la novela, que me dio la pauta para entender cómo podía, en una narrativa no lineal, en una novela no lineal, escribir, sin embargo, con un personaje claro, con un hilo argumental relativamente unitario, podríamos decirlo. Eh, y entonces me aboqué a escribir esa novela, ¿no? Y eliminé muchas cosas en el proceso, porque en el proceso me decanté entre digamos que cuando estuve en el dilema de si era leal a la lógica onírica o si era leal a la lógica narrativa de la novela, me decanté por ser lo más leal posible a la lógica onírica, ¿no? Entonces,
En algún momento eliminé bastantes cosas de esta novela, agregué más, ¿no? Fue un proceso que fueron como 2 años y medio prácticamente. Tu Es, audio, sí, hola, tu audio. ya lo vi, ya lo vi. Es interesante lo que dices porque de alguna manera estos sueños que se consignan en la novela son y no son los sueños de Claudina Domingo, ¿no? O sea, está claro que vienen de cosas que tú has soñado, pero que al crear un personaje alrededor de los sueños y a la hora de dotar al personaje de estos sueños que lo conforman, entonces estos sueños pasan a formar parte de un universo ficcional, ¿no? ¿Cómo fue para ti este proceso de el tránsito entre la vida del sueño y la vida de la ficción? ¿Qué semejanzas encuentras entre la vida del sueño y la vida de la ficción? ¿Y cuáles son las diferencias? Bueno, mm, las semejanzas para mí tienen que ver evidentemente con el proceso de la imaginación, ¿no? Y con la capacidad y con la necesidad que tiene una obra narrativa. Bueno, no necesidad, pero en este caso sí, por el tema y por las circunstancias, de hacer una narrativa imaginaria, una narrativa imaginativa, fabulosa. Yo digo que es una novela fabulosa más que fantástica, ¿no? No hay un universo, no está creado un universo sólido, un universo claro, un universo definido en torno al cual ocurren las cosas, ¿no? Más bien hay una serie de universos a punto de hacerse, a punto de tomar forma, y que muchas veces se van diluyendo, pero dan pie en capítulos posteriores a volver a reelaborar temas, personajes, arquetipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, encuentro la similitud entre el sueño entre la vida del sueño y la vida de la literaria, ¿no? La vida de la literatura. Eh, También hay una necesidad que exige, sobre todo, el sueño de, de actuar, y la acción tiende a ser dinámica. Tiende, el que sueña está obligado a hacer algo, ¿no? Muchas veces ese guión está dado subconscientemente de forma que ese hacer algo ya está casi predestinado, pero existe una gran necesidad imperiosa que exige el sueño al personaje principal o al personaje que está en el sueño, que a veces no es uno, ¿no? A veces uno tiene este sueño en donde uno ve que ocurren las cosas, pero de cualquier manera tienen que actuar, tienen que tomar decisiones los personajes, ¿no? Y en ese sentido también es muy parecido a la narrativa, ¿no? Creo que la diferencia más bien es la forma en la que se hace la trama, ¿no? Entonces, yo tenía desconfianza desde antes de empezar esta novela del diario de sueños. En algún momento intenté un diario y empecé a sentir resquemor hacia el diario de sueños porque justamente uno hace una operación literaria cuando uno transcribe los sueños, que es rellenar los huecos. Entonces, ese material, cuando uno lo transcribe, ya es un material tocado literariamente, ya es un material tratado literariamente. Y yo ya tenía esta desconfianza hacia ese tratamiento porque imaginaba que en algún momento iba a escribir algo sobre los sueños y no quería tener un tratamiento previo, ¿no? Entonces, creo que la diferencia que hay, o más que diferencia, el vínculo y el estado o la transición que ocurre entre la vida del sueño y la vida de la literatura, es ese rellenar los huecos, que a veces son explicaciones o que a veces simplemente son, que muchas veces son formas en las cuales hacemos más real o
menos esquivo lo que ocurre en el sueño, menos ambiguo. Y esa era una cuestión que yo no quería tener de antemano un guión en donde yo ya hubiera trabajado esos sueños en esta forma de rellenar los huecos, porque justamente una de las cosas que hace la novela es, y que hace el narrador, y que por supuesto que fue la parte más difícil para mí como escritora, fue rellenar los huecos de una forma que fuera apta, adecuada de forma literaria, ¿no? Sí, precisamente en esto que dices, me llama la atención la idea del vacío, del silencio, porque es una novela que está escrita a saltos. Es una novela donde vemos una serie de episodios que le ocurren a este personaje femenino protagónico. Tenemos una protagonista femenina que va a ir cambiando de rostro, que va a ir cambiando de persona en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Como en esta careta que se quita y se pone la personaje, ¿no? Que protagoniza la novela y es una novela donde justamente la trama va saltando de un evento a otro y a veces pareciera que no hay un hilo conductor entre los diferentes eventos más allá del hilo del sueño, ¿no? Y sin embargo, conforme va uno avanzando la novela y conforme va llegando al clímax de la novela, uno se da cuenta de que todos esos eventos concatenados conducen a ciertos lugares, ¿no? Entonces, existen una serie de lugares que dotan de sentido a los periplos de la protagonista dentro de la noche en el espejo y me gustaría que habláramos un poquito más de esos lugares y de esas obsesiones que creo yo que están muy, muy presentes dentro de la trama de la novela. Sí, bueno, la primera obsesión es ser alguien, ¿no? Llegar a ser alguien. Fue justamente lo que me dio la pauta cuando tuve este hallazgo de saber por dónde podía empezar a hilar todos los sueños. La primera pauta es la del personaje que sabe lo que tiene que hacer, que sabe que tiene que llegar a algún lado a hacer algo, pero no sabe por qué. Es una narrativa, es una identidad o es un discurso que es al mismo tiempo imperioso, demandante, angustiante, y en el mismo sentido también es absurdo, ¿no? En el sentido de que no tiene ninguna razón es suficiente o no están enunciadas las razones por las cuales un personaje tenga que hacer algo. Eso es algo que, digamos, al hablar un poco, y quizá ya me estaba adelantando de la reescritura que intento hacer de Alicia en el País de las Maravillas, eso es lo que le ocurre al conejo, ¿no? Eso es lo que le ocurre al conejo, que tiene que llegar a un lado, tiene la urgencia, es imperioso que llegue a un sitio, y no se nos explica hasta mucho después, y realmente es una explicación muy vaga, por qué tiene que llegar a ese sitio, ¿no? Entonces, en este caso hay una serie en muchos sentidos, en muchos personajes o muchos motivos que están presentes en Carroll, están presentes no en personajes distintos, no en varios personajes a lo largo de la novela, sino en el personaje principal, en la personaje principal, ¿no? Que tiene que llegar a exponer unas acuarelas que según ha pintado, ¿no? Y se pierde, nunca tiene además que enmarcarlas, no las tiene enmarcadas, tiene que llegar a su casa, enmarcarlas y luego ir a esa galería donde ocurre la inauguración, y es como su entrada, su gran entrada, su gran, la posibilidad de triunfo y un poco reconocimiento, ¿no? Que esta persona busca, ¿no? Y no, o sea, llega después, llega mucho después, y hay una gran sensación de haber fracasado, de haber fallado, de haberse equivocado, ¿no? Entonces, el tema de la equivocación es un tema muy presente en la novela.
la personaje se equivoca constantemente porque, porque no tiene opción, porque además está en un mundo errático y en un mundo errado, donde además ella no tiene identidad, pero la equivocación constante la sitúa a veces frente a respuestas imaginativas que ella da a lo que está ocurriendo, a esa incomodidad perpetua en la que se encuentra, y en otras ocasiones, pues la fuerza a, digamos que a entender digamos, al vuelo lo que está ocurriendo, a darle una narrativa, un sentido a todo aquello que está ocurriendo. Entonces, la aspiración, digamos que la aspiración fallida, la aspiración no recompensada es uno de los temas, ¿no? Otro de los temas, pues es justamente la identidad. Ella tiene por lo menos 3 nombres en la novela y además son nombres con los que ella no necesariamente se identifica, pero que ella asume porque entiende que las otras personas ya le dieron ese nombre, ¿no? Entonces, también tiene un problema con la identidad, tiene un problema eh, con la libertad. Hay muchas situaciones en las cuales ella es perseguida o se encuentra, entre comillas, encarcelada o está en una situación en la cual tiene que defender o tiene que llegar a un lugar y está extraviada. Y entonces hay una doble, hay una lucha entre, por un lado, la necesidad de liberarse de algo y la otra de no vagar eternamente, ¿no? De llegar a un punto, ¿no? El amor, como el amor romántico, ¿no? Que además ella asume en esta voz un poco, o la narradora asume en esta voz un poco autoparódica, a veces asume que ese amor romántico es una fantasía, pero que de todas maneras está bien explorarla como tal, como una fantasía, ¿no? Eh, y no sé, ¿qué otro tema tú ubicas? Como, sé que se me están pasando algunos. No, bueno, siempre se nos van a pasar cosas, ¿no? Eso es inevitable cuando uno está frente a una obra literaria, pues uno encuentra, cada vez que la relees, encuentras otras cosas que no viste la primera vez y yo creo que eso es parte de la riqueza de la obra también. Pensaba en el azar y en el caos, en cómo el caos es un elemento presente a lo largo de toda la novela y este sentido de entropía y este no encontrar un propósito. Me imagino que debe ser bastante complicado escribir una novela de más de 200 páginas y extraviar el sentido de propósito una y otra vez, porque está clarísimo que es un juego intencional, este extravío del sentido de propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste eso? ¿Por qué eso es importante en la novela? ¿Por qué el tema del azar y del extravío son capitales dentro de la novela? Que a mí me parecen capitales, pero yo quiero escucharte a ti. Bueno, yo, no sé, un poco fue intuitivo respecto del primer texto, ¿no? Respecto de que ubiqué a la personaje en esta circunstancia, digamos, principal u original de necesidad de ser alguien, de la necesidad de ser alguien que además está como fracasada, como eh, negada, ¿no? Constantemente. Y a partir de eso fui investigando, eh, buscando qué temas faltaban para hacer de ese personaje, un, qué aspectos, digamos, de este arquetipo que es la persona extraviada, ¿no? Que es la soñadora extraviada, ¿no? Y la soñadora sin identidad, ¿no? O la personaje sin identidad en un mundo distópico del que no va a averiguar mayor cosa, ¿no? Siempre me imaginé que desde el principio que su sino o que su destino narrativo era no encontrar respuestas, era no encontrar respuestas, era no, pero no en un sentido
digamos, de conciencia de la confusión, porque ella no está confundida. Hay aquí una cuestión, ella no está confundida, constantemente a lo largo de los capítulos tiene una anagnórisis tras otra, y cada anagnórisis de alguna forma contradice a la anterior o niega a la anterior porque es totalmente distinta, ¿no? Anagnórisis respecto de su identidad, por ejemplo, ¿no? O respecto de dónde se encuentra, o respecto de cuál es la realidad, porque en algunos momentos sí se plantea el problema de si aquello que está viviendo es o no es real, ¿no? Pero tampoco tiene un contrapunto con la vigilia este personaje. Este personaje no tiene un mundo de vigilia que nos remita a quién es, a quién es de verdad, a dónde se, quién es en esa vigilia. Y yo me lo planteé de esta manera, como un personaje de alguna forma imposible, que efectivamente tendría que tener una vigilia, una vida de vigilia, pero que no tenemos derecho, y no tiene derecho el personaje a saber cuál es su vida de vigilia, ¿no? Entonces, de esa manera yo fui moviendo, como rellenando los espacios un poco en blanco, los espacios que me parecían en blanco conforme avanzaba la novela, para que fuera, por un lado, caótico, y por un lado azaroso, pero al mismo tiempo que dotaran al personaje de un segmento más, caracterológicamente, ¿no? El amor, ¿no? El deseo, ¿no? La urgencia por ejemplo, del dinero, ¿no? También tiene un gran problema con eso, ¿no? La supervivencia, ¿no? En fin. Y al mismo tiempo, también pues era como tal, como una autobiografía onírica, pensar en los sueños, recordar los sueños que me habían resultado muy significativos a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces hice como una especie de trazado, como una especie de autoinvestigación, sobre los sueños de la infancia, ¿no? Y también hilar un poco como parte de la biografía, de la autobiografía, sobre todo de la parte más nebulosa, con esos sueños, ¿no? O con parte de esos sueños, ¿no? Las serpientes que siempre están presentes a lo largo, no solo por el mito del eterno retorno, sino por la fascinación personal, y por algunos elementos, por algunos recuerdos vagos, ¿no? Entonces, alguna cuestión ahí que tiene que ver como con un episodio de la infancia en la selva, que recuerdo vagamente, ¿no? Después esa serpiente se convierte en un símbolo que parece que va a desentrañar toda la maraña de confusión narrativa, pero que no tiene por objeto desentrañarla, porque en realidad cada capítulo es una reinterpretación de todo lo anterior, porque de alguna forma no es una narrativa lineal, y no son universos, ni siquiera en términos fantásticos, totalmente coherentes. En ese sentido, pues sí me atuve a que la lealtad que iba a tener iba a ser con la lógica onírica, que no es precisamente muy lógica. Sí, es como si de alguna forma la escritura se estructurara a través de una serie de callejones sin salida, que no dan a ninguna parte, ¿no? Que parece que te están conduciendo, pero llega un momento donde topas con pared y luego se abre otro donde también se topa con pared. Y me es muy interesante porque de alguna forma la escritura va caracoleando, ¿no? De alguna forma se va generando en una serie de espirales que te van conduciendo y que pareciera que vas a llegar a algún lugar como lector, y que después es frustrante y a la vez es apasionante descubrir que no te está llevando a ninguna parte, ¿no? Eh, esta frustración que a lo mejor puede generarse en el lector cuando va leyendo y va descubriendo que una y otra vez la protagonista, digamos, regresa al punto de partida
¿Cómo viviste tú eso desde el lado del escritor? ¿Cómo lo sentiste? Mira, justo al principio empecé a desarrollar, venía además de escribir Las Enemigas, entonces en Las Enemigas, que son cuentos realistas, que son cuentos en donde hay cuestiones simbólicas y donde hay un pensamiento mágico que desarrollan algunos personajes, pero básicamente es, describen tramas e historias realistas. Era justamente crear un universo, ¿no? En términos narrativos, en términos como escritora, había que crear ese universo, dotar al personaje de pasado, ¿no? Del pasado de veras, ¿no? Aunque no compartiera yo todo en la narrativa, ¿no? Dotar de filias, de fobias, de su presente, de su conflicto, ¿no? Entonces era generar realmente un universo muy coherente. Y tuve ese impulso, es decir, venía de escribir eso, ¿no? Entonces, al principio comencé a hacer un universo que era más fantástico que fabuloso, en donde estaban cierto tipo de personajes, estos personajes, el asunto con las pinturas, el asunto con la farsa, porque ella en el fondo está consciente o sospecha, más que estar consciente, sospecha que ella es una farsante, ¿no? Eh, y empecé a formular este universo así, ¿no? Pero descubrí que no me gustaba, que no me apasionaba, que no era eso lo que quería escribir, que eso se iba a convertir, que eso se podía convertir efectivamente en una novela de fantasía o incluso como hay alguna cuestión como que parece un poco futurista, una novela de ciencia ficción, pero que no quería escribir eso, ¿no? Y que quería volver además al tema del sueño, ¿no? Y entonces fue que comencé a, pues con base en la memoria, ¿no? Con base en el recuerdo y con base en la narración de estos episodios, ¿no? Que pueden parecer episodios de la vida de la vida onírica de esta personaje, empecé a generar justamente este juego de espirales, porque sí es un asunto espiral en donde está a punto de revelársele a ella y al lector su identidad, su verdadera realidad, y cae en otro universo fabuloso, en otro mundo improbable, en otra identidad, ¿no? Eh, pero hay pues ciertos aspectos que van generando la sensación y claro, la biografía, hay una biografía fantasma, ¿no? O sea, en esta autobiografía onírica hay una autobiografía fantasma, ¿no? Hay elementos que hablan, por ejemplo, de que ella duerme en pareja, ¿no? En algún momento, ¿no? En algún momento ya tiene una familia y luego deja de tenerla, o sea, nunca se vuelve a saber de esa familia, ¿no? Se habla de un padre, ¿no? Se habla de una madre, ¿no? Que además tiene connotaciones muy siniestras, ¿no? Eh, Se habla de una vecindad en la Ciudad de México. A veces parece que la ciudad donde vive es muy la Ciudad de México y a veces parece una ciudad totalmente fantástica, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer, que sí me costó trabajo, pero que finalmente pues fue un esfuerzo, por un lado, de imaginación y por otro lado, pues ya en algún momento con todo el dolor de mi corazón y sí me dolió de ir cortando las partes más coherentes que ya había escrito y que no me satisfacían porque no quería un mundo coherente, ¿no? Entonces hubo un montón de trabajo de eliminación y hubo, por otro lado, un trabajo de creación de estos universos que se van conectando los unos con los otros, pero ninguno termina de dar la respuesta al otro y muchas veces terminan reinterpretándolo
y generando otra narrativa, otra historia, otra identidad, que también es contestada por el capítulo siguiente, ¿no? Sí, justamente cuando hablas tú de estas poéticas de la incoherencia, me lleva a pensar en el esfuerzo de crear un mundo regido por estas correspondencias absurdas, ¿no? Estas poéticas del absurdo a las que tú te atienes. Y en ese sentido, ¿qué tanto podríamos hablar de una novela surrealista? ¿Es La noche en el espejo una especie de novela surrealista o no? Yo ¿Cómo lo creo, visualizas tú? yo creo que sí, sí lo es. Sí lo es, me atrasé, digo, debí nacer hace 120 años, ¿no? Me, me, me atrasé en varios sentidos, ¿no? Pero cuando leo a Leonora Carrington sí me identifico mucho con esa escritura. Me identifico mucho porque eh, en La noche en el espejo, si hay algo que, no que solventa ni que salve, pero si hay algo que le da otra interpretación, además, a todo el caos, porque el caos podría resultarnos chocante, dramático o pesadillesco por sí mismo, es el sentido del humor, ¿no? La personaje, más bien, la narradora, el narrador de esta novela, siempre tiene oportunidad de señalar que lo absurdo, de tan absurdo que nos puede parecer a nosotros en nuestra lógica, resulta conmovedoramente gracioso, ¿no? Y a veces tristemente gracioso porque a veces ella está, la personaje está en peligro de muerte, ¿no? Y hay un guiño al lector de que en el fondo no está en peligro de muerte o de que esa muerte es bastante improbable, ¿no? Como cuando la personaje está con una pitonisa que se convierte en una serpiente, que es la serpiente de Horacio Quiroga, ¿no? Y se ponen a hablar de literatura y de si la serpiente puede o no escribir libros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo encuentro también en Leonora Carrington, me parecen que están profundamente enmarañadas en la vida onírica y que a veces no nos damos cuenta porque muchas veces vivimos el sueño como una pesadilla y con gran terror o con gran tristeza, como un drama, ¿no? Pero en el fondo muchas de las situaciones que están presentes en la vida onírica son situaciones fársicas, son situaciones de total, de, que en el descontrol de esa vida y en la improbabilidad de esa vida, resultan graciosas para nuestro entendimiento de la vida tal cual es, ¿no? Entonces, esa situación del humor me parece que es intrínseca al surrealismo. Y en ese sentido sí me identifico con ello, ¿no? Eh, ahora, pues bueno, yo la verdad es que no me pregunté, no, o sea, sabía que estaba haciendo algo peculiar, ¿no? Pero no sabía cómo lo iba a tener que nombrar, cómo lo iba a tener que describir, ¿no? O sea, lo iba a tener que describir como literatura onírica, como neosurrealismo, como que lo iba a tener que, que, que describir, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo puedo decir, también me sigo mucho y he leído mucho a Cartarescu, pero ni siquiera Solenoide está completamente alejado aunque Solenoide sí tiene algo más de surrealista, no está por completo alejado de la posibilidad de ser explicado como una alucinación, ¿no? Y en este caso era evidente que la personaje no estaba alucinando, ¿no? Que no era un asunto de locura, que era un asunto de improbabilidad de la personaje
como persona, ¿no? Como una probable persona, ¿no? Entonces, pues no sabría decirte, creo que, o sea, sí es bastante cercano al surrealismo, pero, insisto, nací bastantes años después, para mi desgracia. Em, Pienso mucho cuando pienso en La noche en el espejo, sin duda la pienso como una novela de contrastes, donde esta realidad desplazada va orillando a la protagonista a situaciones cada vez más absurdas, cada vez más incoherentes, ¿no? Como ocurre en los sueños. Y sin embargo hay una figura que aparece una y otra vez, y esta es la figura de la luna, este espejo del que se habla ya en el título, ¿no? Justo lo retomo porque acabas de mencionar la cuestión de la locura, ¿no? De lo lunático. Y sin embargo, en la novela, la presencia de la luna aparece más bien como una especie de ente benevolente, ¿no? Dentro de la novela que conduce, que es casi como un portal que va conduciendo a la protagonista, como la luz de un faro quizás, que la va llevando hacia diferentes situaciones y la luna es casi, me atrevería a decir casi un personaje dentro de la novela, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál fue la relación de la señora escritora con la luna? ¿Cómo llegó la luna a tener ese peso dentro de la trama? Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Bueno, digo, quizá tú sepas más de lo que voy a hablar, lo que voy a decir, pueden parecer incongruencias, pero eh, se supone, hay una teoría que dice que uno rara vez sueña el mediodía, ¿no? Que en general los sueños son vespertinos, son de atardeceres, son sueños como de resolana, ¿no? Y muchos sueños nocturnos, ¿no? Muchos sueños son sueños que están enmarcados en la noche. Por lo menos a mí sí me ocurre, ¿no? Encontrarme, sobre todo hacia el crepúsculo, no sé, sí tal, ¿no? La resolana, ¿no? Son raras las ocasiones en las que los episodios ocurren a las 12 del día, ¿no? Y pues la luna a veces aparece, ¿no? Entonces, como de alguna forma, pues sí conserva algo de autobiografía onírica este asunto, pues era muy sencillo también trasladar esa presencia, ¿no? Esa presencia que muchas veces además es una presencia, hay una preocupación respecto a ella, ¿no? Por ejemplo, cuando la personaje descubre que puede hacer magia, ¿no? La narradora, siempre se está riendo un poco de la personaje. Me di el gusto de ser cruel. La verdad, fui bastante cruel con mi personaje. Y le di a la narradora el gusto de ensañarse totalmente con esa personaje. Y nos está mostrando la narradora lo, lo absurdo y un poco lo boba que es el personaje, ¿no? Y entonces en algún momento descubre ella que puede que puede hacer magia, ¿no? Y piensa, porque está en la noche oscura, que quiere estrellas, que quiere algo que le ilumine el camino, ¿no? Y lo que termina haciendo es como un despedazamiento de lunas, ¿no? O sea, lo que aparece en el cielo es un despedazadero de lunas, ¿no? Son lunas en pedazos, ¿no? Que no terminan de ser una sola luna, ¿no? Entonces hay una preocupación por lo que le pueda pasar. De hecho, o sea, aparece la luna, pero además hay una preocupación por las cosas feas que le puedan pasar a la luna, ¿no? Como si fuera justamente un faro que estuviera a punto de perderse en cualquier instante le pueden, pues sí, se le puede caer un pedazo, ¿no? Y ya te quedas con una luna toda mocha, ¿no? O aparece otra luna y se pelea con la luna original, ¿no? Entonces, y en otras ocasiones es una presencia justamente benévola que la guía como en ciudades nocturnas, ¿no? Como en ciudades donde todo está, pues,
pues, donde hay oscuridad y es como una luz benéfica, ¿no? Una buena luz, ¿no? Entonces se coló ahí, pues inconscientemente, Lola. O sea, así que se colocó por el inconsciente, ¿no? Es decir, no estabas pensando en escribir sobre la luna y fue algo que de pronto descubriste que estaba atravesando toda la novela. Pues es que tampoco es que lo descubriera, o sea, me lo comentas tú, pero eh, yo no, o sea, no puse ahí a la luna, pero tampoco me di cuenta tan fácilmente, o sea, simplemente entraba dentro de la narrativa, sobre todo porque como algunas cosas suceden durante la noche, pues también estaba ahí esa luna, ¿no? Esa luna que es así, efectivamente como una luna buena, ¿no? No es la luna mala de las enemigas, es la luna buena, ¿no? Y a veces está, pues, por ejemplo, en otro capítulo, en el puerto, ¿no? Y la única luz que hay es la luz de la luna, ¿no? Entonces y son lunas gigantes además, ¿no? O sea, no está dicho, pero son lunas muy grandes, ¿no? No es como aquella cosa en el cielo por allá, ¿no? Es como un monstruo, ¿no? Que te topas, que descubres que ahí está esa luna, ¿no? Sí, esa cualidad de diosa de la luna, ¿no? Justo el pedacito que yo les quería leer de la novela es del que hablaba Claudina hace un momento sobre la explosión de lunas, ¿no? Está en el capítulo 13 y se comienza con un subtítulo que dice Sherezada. Y dice, trae puesto un overol de mezclilla. Comienza a oscurecer mientras ella sube por la cuesta donde no hay luz eléctrica. Sería pésimo que la historia de amor terminara en que fuera devorada por una jauría de perros. Mete la mano al bolsillo frontal del overol y encuentra un diente. Es frío y pesado, como una joya o un elemento mágico. Dice la voz en off, agrega. Y entonces ella descubrió que, con un movimiento de la mano, calla lo que sería pornografía de la voz y con otro lanza al cielo el dientecillo. Estrellas, dice mientras lo hace. Pero todavía es muy poco hábil porque en vez de estrellas surge una pedacería de lunas. Quizá la original sea la más grande, casi completa salvo por una mordida en la frente. Las demás corresponden al menos a 3 lunas, pero solo quedan fragmentos pequeños. Y en ese párrafo lo que me gusta mucho es esta idea de los fragmentos, ¿no? Porque justamente desde que empezamos hasta que terminamos la novela nos damos cuenta de que vamos a estar leyendo fragmentos. No hay una sola verdad, no hay una sola historia, no hay una sola manera de descubrir quién es esta protagonista y menos de descubrir quién es esta narradora humorista que una y otra vez la coloca en situaciones más que comprometidas, ¿no? Entonces, eh, esto me lleva a pensar en Alicia, porque Alicia también es un personaje femenino al cual el narrador va a colocar todo el tiempo en situaciones imposibles, ¿no? Cuando tú y yo hablábamos de la novela y tú me decías, es que es una reescritura de Alicia, yo pensaba en cómo Alicia muchas veces se interpreta como una especie de libro de urbanidad, pero al revés, ¿no? Es como una gran burla que hace Carroll como autor a las normas y a los preceptos de la sociedad victoriana, ¿no? En la que se vivía. Es una forma de parodiar incluso la manera en la que se educaba a los niños. Porque, por supuesto, toda serie de normas, en cuanto las sacas de contexto, pues se revelan totalmente absurdas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco más Sí. qué es lo que a ti te interesaba parodiar, de dónde viene esta idea de hacer esta reescritura de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, has dicho varias cosas importantes. Una de ellas, voy a empezar con aquello de que las normas, una vez sacadas de contexto, y sobre todo, más que de contexto, de convivencia, de normalidad, se revelan normas absurdas. O sea, a nosotros nos parece absurdo que una mujer en Oriente Medio use burka, pero
probablemente en este momento ni siquiera una mujer, a muchas mujeres que visten burka se les revele como absurdo, ¿no? Muchas convenciones, y esta es la principal, digamos, lo más real, lo más próximo que tenemos a, al absurdo en la vida cotidiana, en la vida real, que se puede demostrar mejor en la vida onírica, es que en las normas sociales de un país a otro nos parecen, casi siempre nos mueven a la risa. O sea, lo que hace la gente en otro lado nos parece equivocado, nos parece absurdo, nos parece muchas veces eh, pues motivo de hilaridad, ¿no? Entonces, esta extranjería acompaña totalmente al narrador, ¿no? La personaje siempre está dispuesta a aceptar todas las normas. Y eso es lo que probablemente eh, haga, por un lado, esta decisión que mencionas entre la personaje y la narradora, esta narradora que es todavía más ubicua y más vaga que la personaje, que siempre está dispuesta a burlarse de la personaje y a ponerla en situaciones comprometidas, pero la personaje está dispuesta a aceptar todas las normas. De hecho es una personaje bastante dócil, ¿no? O sea, solo cuando su vida se ve amenazada, dice no, pero en general dice sí, porque hay porque además tiene una especie de voracidad por la experiencia esta personaje. Este personaje quiere saber cómo son las cosas, le gusta, tiene una sensación, más bien tiene un impulso sensual respecto de la vida, ¿no? Y tiene un impulso curioso respecto de la vida y acepta, incluso acepta sentir el miedo, acepta sentir el terror, no le rehuye, ¿no? Y parece además que no tiene alternativa, que no tiene forma de rehuir nada de eso. Ahora, a mí lo que me parecía, bueno, efectivamente en Alicia, Carroll hace una gran burla de las convenciones sociales, eh, hace Alicia es una niña perfecta, pero que no sabe que es una niña perfecta. Alicia se regaña todo el tiempo. Alicia dice es que esto no lo debía hacer así, y Alicia se va diciendo cómo debía hacer las cosas, ¿no? O sea, qué cosas son imperdonables, ¿no? Qué cosas son imperdonables además como moralmente, éticamente, ¿no? Tiene un alto concepto, es como una niña, es como una niña seria y buena que de pronto se encuentra justamente en la pesadilla de hallarse en un mundo imposible, ¿no? Entonces, esa paradoja y esa parodia y esa crítica que hace Carroll a la sociedad de su época, me parece una crítica que sigue estando vigente, ¿no? Y en mi caso era justamente trasladar esa característica psicológica de una mujer, no sabemos cómo es en la vigilia, ¿no? La personaje, pero por el grado de sentimiento de culpa que suele tener a lo largo de los capítulos, que la obligan a hacer un montón de cosas como para parecer menos culpable, también tiene este complejo de niña buena y grande que, que de pronto se encuentra en un lugar absolutamente absurdo cuyas leyes desconoce, pero a las que responde muchas veces de forma efectivamente sumisa y coadyuvante, como esperando que eso va a resultar en una narrativa mejor, ¿no? Lo cual no ocurre, ¿no? Eh, yo despojé a este personaje de los sentimientos de fracaso previo, de los sentimientos, y cuando se los encuentra, por supuesto que le provocan mucho dolor, ¿no? O sea, cuando se los encuentra,
son como estallidos, ¿no? Cuando está con la serpiente y la serpiente le dice algo a lo que ella responde como, siempre me dicen lo mismo, siempre me dicen que todo va a cambiar si yo dejo de hacer cosas o si yo hago las cosas bien, ¿no? Pero en general es un personaje al que yo quise despojar de la amargura, de la tristeza, del desconsuelo, de la sensación mm, de fracaso, ¿no? Eh, y quise apuntar lo que me parece más interesante de un personaje improbable, ¿no? Que es la disposición absoluta a la experiencia, pues, a la sensación, ¿no? Es, eso me gustaba mucho apuntalarlo en este personaje. Es un personaje curioso y es un personaje sensual que está dispuesto a lo que sea con tal de ver más, ¿no? Hay una voracidad sobre la experiencia en este personaje. Sí, sin duda es un personaje voraz de vida, ¿no? Que todo el tiempo está buscando. Eh, pero justo eso es muy paradójico porque la estamos viendo en el lado de la sombra. ¿Por qué en el lado de la sombra? Porque los sueños son estas experiencias que corresponden a la sombra, a los momentos en que no estamos conscientes, a esos lugares en donde no tenemos el control, a esos sitios en donde la experiencia consciente no pinta. Nosotros no podemos controlar nuestros sueños. Una de las cosas más desestabilizantes del soñar es que nosotros no controlamos lo que soñamos. Entonces, dentro de esta voracidad por vivir el personaje una y otra vez se va topando también con sus faltas, con sus insatisfacciones, con sus sombras, con este otro lado, con el lado de la noche, ¿no? Con lo que no se cuenta, con lo que no se dice, con lo que a lo mejor no se atreve ella a reconocer dentro de su vigilia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece a mí que siempre hay una versión que esté incompleta, o sea, siempre hay algo que nos falta conocer porque no sabemos quién es esta persona en la vida real, si es que la vida real existe. Y eso es también muy parecido con Alicia, porque nosotros no sabemos cómo se porta Alicia en su mundo real. Es decir, la vemos un momentito cuando está con su hermana, pero no tenemos idea de si a Alicia el mundo victoriano en el que habita le cuesta más trabajo o menos trabajo, sino que la vemos todo el tiempo en este lugar paródico, en este lugar desplazado, ¿no? Y con tu protagonista ocurre exactamente lo mismo. Está siempre en este lugar que no es del todo su lugar, en un lugar como de mucha incomodidad también. Y yo creo que algo de esa incomodidad se transmite al lector. ¿Cómo viviste esto? La idea de ponerle al lector las cosas incómodas. Bueno, para empezar, cuando tuve esta ocasión, cuando empecé a escribir la novela, en donde supe, ya sé cómo se van a conectar las cosas, pensé que justamente si de algo era esto una reescritura, lo que sea, era de Alicia en el País de las Maravillas. Y pues no sé, calqué la tipología, la caracterización de Alicia hacia una, una, hacia una persona, hacia una personaje contemporánea, ¿no? Que no infantil, es decir, no niña, pero que siguiera teniendo esta ingenuidad esta ingenuidad, pero esta capacidad para señalar como, no sé, porque también señala las faltas de las sociedades, ¿no? Y de las personas alrededor suyo, ¿no? Entonces, digamos que eso sabía que eso tenía que estar en la novela, que eso no podía no existir, ¿no? Y lo siguiente, pues, simplemente fue apegarme a ese hilo argumental, pese a que todo lo demás en la novela no fuera muy hilado, muy tejido de forma tradicional. Y básicamente lo que hice fue, pues, afianzarme en el personaje. Sabía que no tenía una novela lineal, que no tenía una novela tradicional. Entonces le di todo el peso al personaje y ahora me doy cuenta que en gran medida a la narradora, ¿no?
Entonces quizá lo viví así, desdoblándome entre la personaje y la narradora, que tienen un juego, ¿no? Un juego porque la personaje no sabe que la narradora se está riendo y burlando de ella todo el tiempo, ¿no? Entonces, todo eso era tal cual para mostrar pues esta reescritura, esta reinterpretación de un personaje y de un libro que me pareció excepcional y que nos ha marcado a todos, que fue Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y de la vida onírica, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando mucho rato más de Alicia, de la vida onírica y por supuesto de La noche en el espejo, pero en la presentación de hoy el tiempo se nos ha acabado. Exacto. No me queda más que agradecer a los asistentes y a la feria por el espacio, agradecerte a ti por tus palabras y bueno, invitarlos a que compren esta maravilla que está ya disponible en la página de Sexto Piso y que me imagino que pronto estará disponible también en librerías, que es La noche en el espejo de Claudina Domingo, que nos invita a asombrarnos y a incomodarnos y a hacernos preguntas sobre nuestros sueños y los de los otros, ¿no? Y creo que en ese sentido es un libro muy, muy, muy pertinente para estos momentos de encierro y de pandemia. Muchas gracias, querida Claudina. No, muchas gracias a ti, Lola, porque tú conoces muy bien la novela. Por todas las discusiones y pláticas que hemos tenido juntas y muchas gracias a todas las personas que participan de este esfuerzo que es la Feria Independiente del Libro del Fondo de Cultura Económica y gracias al Colegio San Ildefonso, gracias al equipo de Sexto Piso, pues seguimos en conversación con La noche en el espejo. Un abrazo muy grande.